Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy, tengo un vídeo que estoy súper emocionado de compartir con ustedes. Es uno de esos temas que sé que genera mucha curiosidad, mucha intriga, y bueno, vamos a destapar un poco de lo que hay detrás de todo este asunto. El título, ya lo saben, es Kerem explota, ella es mía, la impactante verdad tras el anillo amor verdadero. Así es, vamos a sumergirnos en el drama, en las sospechas, en la información que ha estado circulando sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, especialmente en relación con ese famoso anillo. ¿Qué significa realmente? ¿Es todo lo que parece? Y lo más importante, ¿hay algo de verdad en todos esos rumores que han estado volando por ahí? Hoy vamos a desentrañar todo esto. Así que si son fans de las series turcas, si les gusta el chisme, si les gusta el análisis profundo, están en el lugar correcto. Pero antes de que empecemos a bucear en el tema, una pequeña cosa. ¿Ya te suscribiste al canal? Si no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores favoritos. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para recibir notificaciones y así no te perderás nada. Ya está. Ahora sí, comencemos con esto. Empecemos por el principio. Para los que quizás no estén tan familiarizados con la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes del mundo de las series turcas, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. La química en pantalla era innegable y la gente, como suele suceder, comenzó a preguntarse si esa magia también existía fuera del set. Y ¡boom! Empezaron a surgir rumores, fotos, vídeos. Y efectivamente se confirmó que estaban juntos. Su relación, al menos en sus inicios, parecía un cuento de hadas. Eran guapos, famosos, exitosos. Una pareja perfecta, ¿no? Pero como en todas las historias, siempre hay giros inesperados. Después de un tiempo, la relación terminó. Y como suele pasar en estos casos, las especulaciones se dispararon. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? Las redes sociales explotaron con todo tipo de teorías. Y es aquí donde entra en juego el famoso anillo. Se dice, y esto es lo importante, que Kerem le regaló a Hande un anillo durante su relación. Un anillo que, según algunas fuentes, simbolizaba su amor, su compromiso, su amor verdadero. Pero, ¿qué pasó con ese anillo después de la ruptura? Ahí es donde la historia se pone interesante y, diría yo, un poco dramática. Empecemos por analizar la situación del anillo. ¿Qué implicaciones tiene? Para empezar, el simple hecho de que Kerem haya regalado un anillo a Hande es significativo. Un anillo, especialmente uno que se percibe como de compromiso o que tiene un significado especial, suele ser un símbolo de afecto, de promesa, de futuro. El tipo de anillo, el diseño, el material, todo puede influir en la interpretación. Un anillo de diamantes, por ejemplo, podría sugerir una mayor seriedad en la relación, mientras que uno más sencillo y personal podría reflejar un amor más informal, pero igualmente valioso. Y por supuesto, el simple hecho de que lo regalara durante la relación demuestra el afecto que se tenían y la importancia que Kerem le daba a Hande en su vida. En la cultura turca, como en muchas otras, los anillos tienen un peso simbólico importante. Se utilizan para sellar promesas, celebrar compromisos y expresar el amor. Un anillo regalado en una relación seria, como la de Kerem y Hande, es más que una simple joya, es un símbolo tangible de los sentimientos que se profesan. Representa un momento en el tiempo, un recuerdo, una promesa de futuro. Y precisamente por esa carga simbólica, es que el destino de ese anillo tras la ruptura generó tanta curiosidad y especulación. Después de la ruptura, el anillo se convirtió en objeto de controversia. Algunas personas especularon sobre si Hande aún lo usaba, si lo había devuelto, si lo había guardado. Y por supuesto, cada uno de estos escenarios generaba interpretaciones diferentes. Si lo seguía usando, ¿significaba que aún sentía algo por Kerem? ¿Qué lo extrañaba? ¿Qué quería mantener viva la memoria de su relación? Si lo había devuelto, ¿era una señal de que quería cortar todo vínculo? ¿De que la relación había terminado por completo y no había vuelta atrás? ¿O simplemente no quería conservar un objeto que le recordaba un pasado doloroso? ¿Y si lo había guardado, qué simbolizaba? ¿Un recuerdo agridulce?
¿Un tesoro que conservaba en secreto? ¿Una forma de mantener la memoria de su amor viva, a pesar de la separación? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva a estas preguntas. Los detalles concretos sobre el paradero y el significado del anillo son escasos y están rodeados de especulaciones. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el anillo se convirtió en un símbolo de la relación entre Kerem y Hande. A partir de ahí se empezaron a generar muchas suposiciones, alimentadas por las redes sociales y los medios de comunicación. Se convirtió en un elemento más de un culebrón mediático, donde cada detalle, por pequeño que fuera, era analizado y diseccionado. La reacción de los fans y de los medios ante la ruptura de Kerem y Hande fue un reflejo de la fascinación que siente el público por las relaciones de las celebridades. La gente se involucra emocionalmente, se identifica con los personajes, y se siente parte de la historia. Cuando una pareja que parecía tan perfecta se separa, la decepción y la curiosidad son inevitables. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionarán? Estas preguntas alimentan la máquina del chisme y de la especulación. Ahora bien, ¿qué hay de la supuesta explosión de Kerem? ¿Qué significa esto de "ella es mía"? ¿Por qué el título del vídeo? Pues bien, gran parte de la información proviene de rumores y, ojo, no hay fuentes oficiales que confirmen estos detalles. Sin embargo, los fans y los medios han interpretado ciertas acciones y declaraciones de Kerem como señales de celos, de posesividad, o de que aún no ha superado la relación. Es importante recordar que la interpretación de las acciones de las celebridades siempre es subjetiva y está influenciada por las expectativas del público y la información disponible. Por ejemplo, se ha especulado sobre las reacciones de Kerem a la nueva relación de Hande con otro actor, Hakan Sabank. ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Mostró alguna señal de incomodidad? ¿Hubo alguna declaración que pudiera interpretarse como un dardo hacia la nueva pareja? Estas son preguntas que se hacen los seguidores, y las respuestas varían según la fuente y la interpretación. Algunos fans han analizado las publicaciones de Kerem en redes sociales, buscando indirectas o mensajes subliminales. Otros han interpretado sus entrevistas y apariciones públicas, buscando señales de tristeza o de resentimiento. En el mundo de las celebridades, la atención mediática es constante. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado y comentado. Las redes sociales amplifican este fenómeno, permitiendo que los fans y los medios de comunicación interactúen y compartan información de forma rápida y eficiente. Esto, por un lado, permite a los fans estar más cerca de sus ídolos, pero por otro lado, también puede generar malentendidos y especulaciones. Lo que sí es un hecho es que las relaciones de las celebridades, sobre todo las de gran impacto, despiertan mucha curiosidad en la gente. Y en muchas ocasiones, los rumores y las especulaciones se basan en pequeños detalles que se sacan de contexto. Un like, una mirada, una frase. Todo puede ser interpretado como una señal de algo más profundo. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans y los medios compiten por obtener la primicia y la mayor cantidad de likes y comentarios. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Es importante recordar que estamos hablando de personas reales. Kerem y Hande son seres humanos con sentimientos, con experiencias, con una vida privada. Y a veces el morbo y la especulación pueden ser dañinos. Es fundamental ser respetuosos con sus decisiones y con su privacidad. Debemos recordar que aunque admiremos su trabajo, no tenemos derecho a invadir su espacio personal ni a juzgar sus vidas. La fama conlleva una serie de responsabilidades, pero también es importante proteger la integridad y la privacidad de las personas. Pero volviendo al tema principal, la impactante verdad que promete el título, es en parte el juego de la fama, la curiosidad del público, y la capacidad de las redes sociales para amplificar cualquier rumor. La verdad detrás del anillo y de las supuestas reacciones de Kerem es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Puede que haya o no celos involucrados, puede que Kerem aún sienta algo por Hande, o puede que no. La realidad es que como personas públicas el comportamiento de Kerem y Hande está sujeto a escrutinio constante, y es inevitable que se generen interpretaciones y especulaciones basadas en sus acciones. Puede que el anillo tenga un significado especial, o puede que no. Puede que sea un simple objeto, o puede que represente un amor profundo y un recuerdo valioso. Lo que sí sabemos es que el pasado es el pasado, y que ambos actores están enfocados en sus proyectos y en sus vidas. Ambos tienen carreras exitosas y están trabajando en nuevos proyectos.
Hande ha continuado su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también ha seguido trabajando en la actuación y en otros proyectos, como su faceta como emprendedor. Ambos están tratando de seguir adelante con sus vidas, a pesar del escrutinio constante. En resumen, lo que sabemos con certeza es que hubo una relación, un anillo, y una ruptura. Y a partir de ahí, el resto es especulación. El título Kerem explota ella es mía, la impactante verdad tras el anillo amor verdadero es a forma de llamar la atención, de despertar el interés del público. Pero la verdad, amigos, es que la verdad absoluta muchas veces no existe. Lo que tenemos son interpretaciones, suposiciones, y sobre todo, mucho drama. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que las relaciones de los famosos siempre son un tema de debate, que las redes sociales pueden ser una fuente inagotable de rumores y chismes, y que el amor verdadero, como cualquier amor, es complicado con sus idas y venidas. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que incluso en las relaciones más aparentemente perfectas, pueden surgir problemas y desafíos. Y también nos demuestra el poder de la fama y cómo ésta puede influir en la vida de las personas, tanto en lo personal como en lo profesional. Llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la historia de Kerem y Hande, el famoso anillo y el drama que lo rodea. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final, por escuchar mis interpretaciones y por compartir este tiempo conmigo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el anillo tiene un significado especial? ¿Creen que Kerem reaccionó de alguna manera? ¿Les gustaría saber más sobre algún otro tema relacionado con las series turcas? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda mucho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo. Chao.